Ah, ok, gracias. Bueno, nosotros somos el equipo 7 y nosotros escogimos el libro de mitos nacionalistas e identidades étnicas. Los integrantes son Díaz Velasco Francisco Javier, Hernández Velasco Alan Eduardo, Juárez de la Rosa David Andrés, Waldo Martínez Brian y yo Hernández Gutiérrez Jocelyn. Bueno, yo les voy a hablar sobre el capítulo uno, que es una revisión a las teorías del nacionalismo. Estas teorías discuten en especial a los diversos factores que participan en la configuración de las naciones en Europa y el nacimiento del Estado-nación en Asia y África después de la Segunda Guerra Mundial. Las transformaciones internas ocurridas en Europa y el efecto colonial del imperialismo británico y francés han inspirado los marcos teóricos de las ramas anglófonas del nacionalismo. Dichas dicha perspectiva de conjunto ha soslayado. Sin embargo, los primeros movimientos nacionalistas de independencia en las Américas, bueno, nacieron a partir del final del siglo XVIII y la subsecuente naturaleza problemática en la formación del Estado-nación en esas zonas. Tarea llevada a cabo con toda brillantez por la historiografía clásica de John Leach y por David Brading, al igual que historiadores especialistas en México y Perú han formulado recientemente preocupaciones teóricas que tienen que ver con la identificación de los diversos tipos de nacionalismo en México, así, así como con el predominio de las teorías eurocentristas que continúan dejando de lado con frecuencia el nacionalismo en América Latina. ¿Le podrías cambiar? Y bueno, pasamos a raíces étnicas de México y políticas modernas. La integración de una sociedad multiétnica está por ende motivada por memorias étnicas codificadas en las narraciones míticas y por el hecho de resaltar las virtudes de los héroes cívicos o las tradiciones inventadas. En ese mismo sentido, en su búsqueda de singularidad cultural, el Estado ha promovido también en los artistas e intelectuales el uso y explotación del pasado y el presente étnico de las culturas indígenas, de manera que ahora propaga una fórmula integradora imbuida de simbolicismo étnico y cívico, a pesar de inculcar un nacionalismo unificador mediante el sistema educativo e invocar constantemente el pasado étnico, cuya propiedad se adjudica el Estado, las lealtades indígenas a las comunidades locales, las cuales se hallan lejos de la tendencia dominante nacional. No solo persisten, sino que siguen produciéndose y buscan reconocimiento. Ellos han hecho campañas para participar en la definición del papel que desempeñan los pueblos indios dentro de la nación. Siguiente. Y bueno, por último, en este capítulo, el monopolio de la educación y la cultura oficial como condiciones del nacionalismo. Eh, la centralización del Estado desempeña un papel predominante en la esfera de la educación, porque facilita la correspondencia entre la nación y sus límites territoriales. Tal pirámide es necesaria para lograr la unidad nacional. El nacionalismo, además de proporcionar capacitación especializada, también forma ciudadanos y otorga una identidad cultural común. Si el nacionalismo no representa un proceso natural que la familia o la aldea comunitaria puede absorber con facilidad,
Entonces es el sistema educativo estatal el que lo transmite y lo inculca. Bueno, según Gellner, los prospectos para lograr naciones nuevas y en potencia son muy débiles, porque no cuentan con sistemas educativos ni de comunicación que genera cohesión social. Son las culturas institucionalizadas las que pueden sobrevivir a la época industrial, mientras que las culturas, tradiciones y lenguas vernáculas sobreviven de manera artificial y se preservan gracias a que sociedades la conservan en empaque de celofán, por así decirlo. Ah, sí, siguiente. El capítulo 2 lleva por título La composición de la élite indígena educada. Intelectuales y profesionales indígenas para abundar en la selección de los criterios de análisis al que se sometieron, escogieron a los informantes con base a su experiencia académica y actividades de investigación o por haber participado en los programas del Estado en asuntos sobre educación e indigenismo, por producir o expresar ideas y opiniones, dado que publican con regularidad o participan en proyectos editoriales dirigidos a indígenas. Estar comprometidos con organizaciones autónomas y en campañas dirigidas a recuperar y difundir las tradiciones étnicas, lenguaje, historia, costumbres y demás. Para recopilar esta información fue pues necesario viajar y evitar a los informantes los inconvenientes de someterlos a horarios, ya que la mayoría de las entrevistas efectuadas personalmente se hicieron temprano por la mañana. ¿Le podrías pasar? Bueno, como lugar de origen, los 10 entrevistados se consideran a sí mismos como indígenas y para ilustrarlos dan dos tipos de criterios. El criterio subjetivo se refiere a que tienen conocimiento de su linaje histórico y mitológico y están familiarizados con el símbolo, historia, leyendas y mitos de sus comunidades, grupos étnicos y regiones. La educación, los intelectuales y profesionales indígenas tienen un nivel de capacitación profesional similar al de sus pares no indígenas. Y bueno, los estudiantes indígenas de educación superior, en la descripción de la muestra de indígenas inscritos en instituciones de educación superior, señala primero que durante cada año académico solo 10 a 12 estudiantes que desean continuar sus estudios de especialización son admitidos en los cursos de ciencias para obtener el grado de maestría en lenguas indoamericanas. Bueno, ahora continuamos con el capítulo 3, el cual es la transformación histórica de la identidad indígena. La sobrevivencia de la comunidad indígena en el periodo de construcción de la nación es un problema fascinante y complejo de la historia de la cultura. Esta historia se entreje con la construcción de la cultura del mestizo y resulta casi imposible separarla de la historia de los indígenas, ya que ambas son productos culturales de la sociedad colonial y no existían antes de 1492. En este capítulo se van a examinar ciertos procesos históricos y culturales que explican la divergencia que hay entre indígenas y mestizos. Entre ellos está la capacidad de los indígenas de adoptar manifestaciones culturales simbólicas del exterior que les permitan preservar formas de cohesión y movilización sociales. Y las tensiones y los conflictos étnicos han sido un hecho irregular a partir de las guerras del inicio del siglo XIX hasta nuestros días. Lo que sigue, por favor. Bueno, seguimos con la hispanización de Mesoamérica. Esto empezó, bueno, desde el inicio de la conquista, las relaciones entre mujeres indígenas y varones españoles parecían ser comunes. Dos factores explican el surgimiento del mestizaje. Para empezar, los primeros colonizadores llegaron sin mujeres y segundo, las indígenas fueron separadas de sus hombres por la imposición de varias formas de trabajo forzado a los varones. Las uniones entre mujeres nativas y españoles, así como los esclavos africanos recién llegados, proliferaban, lo cual llegó a ser la preocupación central de la Iglesia porque consideraba que los logros de su labor evangelizadora podían debilitarse. La tarea de la hispanización, hablando historiográficamente, terminó al final del siglo XVIII. Los mestizos habían sido incorporados a los nuevos lugares de trabajo, los pueblos eran el nuevo producto cultural, listo para hacer frente a los retos que los convertirían en el centro de la nación.
Capítulo 4. En el capítulo 4 es la nación como producto del sistema educativo. Un sistema de educación pública es una condición para construir una nación, según las teorías modernistas de nacionalismo en México. En México lo más cercano a una norma en materia de educación es el sistema de educación primaria. La educación masiva ha sido política oficial desde finales del siglo XIX y se la ha concebido como uno de los medios más efectivos para unificar la diversidad sociocultural. Al inicio del siglo XX, los mexicanos aún estaban influidos por el clericalismo heredado de siglos anteriores y como se trataba de una sociedad en cambio a la diversificación económica, la educación estatal buscaba introducir naciones de progreso, así como medios para alcanzar el éxito material mediante la movilidad social y la adaptación de un sistema de pensamiento racional. La nación como producto del sistema educativo. El Estado secular y la Iglesia entre las dependencias gubernamentales y los sindicatos. El interés en este capítulo consiste en examinar la construcción del gran monopolio de la educación estatal según el punto de vista gegneriano. Los fundamentos de la educación pública en México. Sistemáticamente durante el régimen de Díaz en 1876, 1880 y 1884 a 1911, en respuesta al proceso centralizador y de crecimiento económico, el sistema escolar de primaria en México estuvo organizada por Joaquín Baranda en 1840 a 1909, quien entre 1882 y 1901 creó el proyecto de una institución educativa centralizada y unificada junto con Justo Sierra en 1848 a 1912. Bueno, y en el capítulo 5 es de los libros de texto y la identidad nacional. Los libros cuyo título original en Ciencias Sociales en 1970 a 1990 sustituye totalmente a la primera serie publicada titulada Historia y Civismo en 1960-1970. Una nueva serie de libros de texto apareció en 1992 intitulada Mi libro de historia en México, con el propósito de reemplazar a las colecciones de 1970 a 1990. El análisis aquí presentado se basa principalmente en la segunda colección, Ciencias Sociales, en 1970 a 1990, en virtud de que se utilizó durante más de 20 años, y los libros están dirigidos a un grupo de edades entre 6 y 14 años. Y bueno, los libros de texto y la identidad nacional. La narrativa de mitos de función en los libros de textos tiene gran significación para el tercero, cuarto y quinto grados, en los cuales hay lecciones importantes sobre el mestizaje. El libro de sexto grado incluye la versión de 1992, resume estas materias y se enfoca en la historia de México dentro del contexto internacional, así como en varios aspectos de la cultura, de las culturas universales. Enseñanza moderna del pasado prehispánico y colonial. La nación mexicana se ha aprovechado en agencias gubernamentales, por ejemplo, la educación pública, para alcanzar un cierto grado de uniformidad. Para las naciones se asume a sí misma como colectividad con un pasado étnico registrado. En dicho sentido, México no está aislado de la búsqueda de su singularidad cultural. La mayor parte de los estados en el mundo actual resaltan sus raíces históricas y mitológicas y colocan parte de su singularidad en materias tales como la gloria del pasado, épocas de oro o genealogías de los ancestros. El pasado prehispánico, la matriz de la cultura mexicana. Los objetivos de esta lección son dos tipos. El primero, explicar el origen de la humanidad, y el segundo, subrayar la importancia de la arqueología para comprender a los antepasados y su cultura material. Comprender la civilización en un componente del concepto de que el pasado común de los mexicanos actuales fue civilizado. Los criterios para medir la civilización incluyen el origen y el desarrollo del Homo sapiens,
las diferencias entre los grupos sedentarios y nómadas, así como la invención de la agricultura, y estos tres procesos se localizan específicamente dentro del contexto del continente americano. Y continuamos con el capítulo 6, el cual es la mexicanización o la prioridad de México. El indigenismo es una política gubernamental nutrida por una ideología que racionaliza y apunta las políticas y acciones dirigidas hacia los indígenas desde una perspectiva no indígena. El indigenismo se define por la falta de aportaciones indígenas en su concepción inicial. Más aún, es en el nivel gubernamental donde se formulan las políticas y los programas que se ponen en práctica en los pueblos indígenas. El debate indigenista surgió propiamente después de la Revolución Mexicana, de 1910 a 1920, con su promesa de reconstrucción nacional. De hecho, resultó del trabajo etnográfico de una generación de científicos sociales de la década de 1920, conocida como la Escuela Mexicana de Antropología, que suscribió lo que ahora se denomina como los principios del indigenismo. Esta política permaneció vigente sin interrupciones importantes hasta que, al final de la década de 1960, varios científicos sociales y estudiantes hicieron una crítica radical. Movimientos y campañas indígenas constituyeron un factor adicional que demandaba un cambio en la orientación ideológica de tal política. A la que sigue, por favor. Continuamos con los principios fundamentales del indigenismo. Los gobiernos posteriores a la Revolución Mexicana han adoptado continuamente una política nacionalista. Es posible señalar tres aspectos interrelacionados de la vida social y cultural del país mediante la estructuración de una política indigenista: crear e inculcar una cultura nacional compartida, un intento de integrar, mexicanizar a los pueblos indígenas a la vida nacional, así como poner en práctica medidas dirigidas a mejorar los niveles de vida de la población indígena. La identificación de estos objetivos, así como sus probables soluciones, contaba con el apoyo teórico y metodológico de una ciencia antropológica, así que el indigenismo empezó a ganar reputación porque exigía aplicar la antropología como ciencia para promover el cambio cultural. La que sigue, por favor. Y por último, en este capítulo está la pluralidad de culturas. El pluralismo surgió en la década de 1970, cuando pocos podían concebir la idea de que los indios iniciaran su propia agenda. La actitud protectora del indigenismo oficial y liberal seguía siendo sin duda un obstáculo. La opinión pública nacional e internacional simplemente ignoraba la magnitud del etnocidio y el genocidio que ocurre en las periferias de América Latina. En 1971 se llevó a cabo un simposio, Fricción interétnica en América del Sur no andina, a fin de emprender otras estrategias aplicables al indigenismo. La Declaración de Barbados surgió de este simposio. Tal declaración fue importante porque denunciaba la débil situación de las etnias nativas, resultado de la interferencia de misioneros religiosos, políticas oficiales de construcción de nación, así como de los antropólogos. Señalaba un aspecto vital para las futuras movilizaciones étnicas: los pueblos indígenas son plenamente capaces de optar por su propia liberación y conducirla en sus propios términos. El capítulo 7, el surgimiento de los intelectuales indígenas y sus respuestas a la identidad nacional, dice que el pensamiento indígena independiente surgió a mediados de la década de 1970 y es ampliamente conocido como política india, iniciado y desarrollado principalmente por indígenas educados en un contexto académico. Es una crítica a las políticas de integración y asimilación promovidas por el Estado para los pueblos indios. El indigenismo, la política india, puede identificarse como un fenómeno reciente y constituye un resultado conceptual del trabajo pragmático de organizaciones autónomas y semiautónomas formadas por profesionales indígenas. Las actividades de tales organizaciones incluían la reflexión crítica y teórica, la creación de ideologías y la elaboración de políticas concretas a partir de una perspectiva indígena, para beneficio de los pueblos indios. Siguiente, por favor. Después tenemos la definición de intelectual, que algunos supuestos comunes son válidos tanto para una sociedad desarrollada como para una en desarrollo, frente a la definición de intelectual. En la primera, se trata de un trabajador no manual que vive por y para el ejercicio de la inteligencia, dicho por Aaron en 1979, y también de manera similar, un intelectual es una persona comprometida con el pensamiento de ideas y problemas no materiales y que utiliza la facultad de la razón,
Hussein, 1977. Un segundo supuesto se refiere a los intelectuales como un grupo, una categoría social y profesional dentro de una clasificación amplia de ocupaciones. Colin, 1991. La siguiente, por favor. Mitos nacionalistas e identidades étnicas. Parecería que los intelectuales y la inteligencia llegan a superponerse porque ambos surgen a medida de que la sociedad avanza, en su complejidad con sus necesidades de capacitación, especialización y conocimiento. Ciertas características comunes pueden encontrarse también entre los intelectuales, tanto del mundo desarrollado como del mundo en vías de desarrollo. La cultura, sin duda, es el punto principal de referencia. Los intelectuales no solo crean, distribuyen y aplican la cultura, según la definición de Lipset. Lo más importante es que ejercen cierta forma de autoridad cultural o liderazgo. Su habilidad intelectual y su vida pública los transforman en expertos culturales o líderes, como sucede en Francia o Gran Bretaña. Siguiente, por favor. El intelectual indio. El intelectual étnico y su aportación pragmática engloban tres preocupaciones generales. La primera, una tendencia discursiva a elogiar el pasado. La segunda, una protesta para denunciar las condiciones de marginalidad ética. Y la tercera, una conciencia de las necesidades que los indios se ocupen de sus asuntos y su destino. El discurso inspirado por el deseo de recuperar la cultura y la denuncia de las condiciones materiales transforman el papel de los intelectuales indios en México en un ámbito atractivo de investigación, puesto que los intelectuales no indígenas se han apropiado del indio, con el propósito de construir las imágenes nacionales de la indianidad. Siguiente, por favor. Mitos nacionalistas e identidades étnicas. La política oficial y el pensamiento indígena independiente tienen estrategias diversas de cómo llevar a cabo la integración nacional. El indigenismo busca la asimilación y la homogeneidad lingüística, mientras que la política india busca el renacimiento de las culturas y lenguas indígenas mediante la participación de los indígenas mismos, los cuales indígenas forman una minoría pequeña en lo que a cifras se refiere, y solo hasta hace poco han aparecido en la escena política, pero ello de ninguna manera invalida los logros específicos surgidos para beneficio de las poblaciones étnicas. La inclusión de la educación bilingüe y bicultural en el sistema educativo nacional, la reformulación de la política indigenista, la reforma del artículo 4 de la Constitución mexicana, el compromiso del Estado por continuar con la capacitación y especialización de estudiantes indígenas, así como el compromiso oficial para apoyar a la diversidad de las lenguas indígenas. Siguiente, por favor. En el capítulo 8 habla sobre los mitos nacionales vistos por los indios. México Tenochtitlán retrata su hegemonía, centralidad y creatividad simbólica. Dos explicaciones son útiles para entender la permanencia de la narración acerca de la creación de la capital azteca en 1325 después de Cristo, en el lugar donde ahora se asienta la Ciudad de México. Primera, muestra los orígenes de una ciudad-estado poderosa y desconocida para los europeos, hasta la llegada de los españoles a inicios del siglo XVI. La segunda demuestra el vasto y complejo pensamiento indígena divulgado en mitos de origen y fundación en los sitios arqueológicos. La narración de la fundación está llena de analogías y coincidencias entre el pensamiento indígena y la naturaleza, como resultado de una larga y paciente observación de la naturaleza y el universo, así como de los profundos cambios en el orden social y simbólico. Siguiente, por favor. El origen de los aztecas. El origen de la tribu ancestral está localizado en el imaginario Aztlán, que se diría el lugar de garzas, ambiente que se describe como lacustre y pantanoso. Siete tribus emigraron de Aztlán y una de ellas era la de los aztecas.
Partieron siguiendo el mandato de su dios tribal Huitzilopochtli, que significa colibrí a la izquierda, y a quien se describe en ocasiones como una deidad y en otras como jefe. Esta figura guió a las tribus durante la jornada migratoria. Cuando llegaron a uno de los sitios míticos, Chicosmostoc, lugar de cavernas, los aztecas se separaron de las demás tribus a fin de reforzar el sentido de etnocentrismo. Así que la analogía se refiere a un renacimiento cuando salieron de esas cavernas. Siguiente, por favor. El mito azteca de la fundación. El nuevo hogar era similar al de Aztlán, un lugar rodeado de agua. Se supone que debe ser idéntico al sitio original en donde había empezado la migración. El centro del nuevo hogar, Tenochtitlán, era una isla a la mitad de un lago. Los historiadores Temozozoc y Chimalpahuín describen la llegada de los aztecas mexicanos al Valle de México al inicio del siglo XIV y fue la última tribu que llegó a su destino. Los aztecas en ese momento constituían una tribu insignificante y seminómada que se familiarizó con la tradición de los toltecas mediante el pueblo de Culhuacán, perdón. Los dirigentes principales del valle, los mexicanos ya establecidos en el valle, eran acosados constantemente por los demás tribus porque no tenían una tierra para habitarla. Otras tribus los obligaron a vivir en un lugar volcánico infestado de serpientes venenosas, Tizapán, con la esperanza de que los devoraran, pero los mexicas usaron a las serpientes como alimento. La siguiente, por favor. Los mitos nacionales vistos por los indios. Las opiniones de este grupo coinciden que el mestizaje es una realidad biológica y racial y que no representa ningún problema para los indios. La información en su conjunto resalta la opinión de que el mestizaje como ideología no hace ninguna contribución positiva a los pueblos en cuestión. El legendario asentamiento de los aztecas se utiliza como una narrativa compuesta de historia y ficción, y como emblema, las dos juntas constituyen el epítome de los orígenes históricos y la continuidad de la nación. El elemento simbólico de mestizaje tiene una matriz más compleja, dado que surgió la estratificación de castas y la sociedad colonial. Así, el mito del mestizaje ha exigido una valoración más positiva por parte de las élites intelectuales y de quienes diseñan las políticas del país en el contexto de México independiente y postrevolucionario. Los estudiantes y la muestra de los profesionales se inclinaron por reflexionar críticamente sobre la aceptación de los mitos éticos de integración nacional. La siguiente, por favor. Profe, nos faltan dos, pero yo creo que ya